Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo. Qué bueno que nos acompañas en esta comunidad, la comunidad Manto Nuevo. Nos da mucho gusto que te conectes a nuestras transmisiones. Agradezco mucho tu compañía y el tiempo que le dedicas a las conversaciones que tenemos aquí en esta red social. Día de hoy martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí. Ya estamos iniciando el 2025 y este es el primer martes del año y no queremos dejar pasar la oportunidad de iniciar con estas conversaciones, de tener este tiempo de charla. Sé que ya tengo muchas faltas en los martes y en las reuniones entre semana que tenemos aquí para conversar, pero pues han sido días de algarabía, de estar con la familia, de descansar un poco y la verdad es que pues sí, hubo ausencia en estas transmisiones, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios, esperamos en el Señor que podamos tener tiempos de enseñanza, buenos tiempos de aprendizaje. Perdón, estoy tratando de recuperar aquí la grabación porque de pronto se nos va la señal aquí en el internet. Mire que ya sea el domingo en la congregación, ahí en el templo, o aquí incluso entre semana, tenemos unas fallas con el internet. Ya no sé si es el dispositivo con el que transmitimos o quizás sea ya definitivamente que no tenemos muy buena señal. Pero aquí estamos y haremos el esfuerzo por compartir con ustedes este tema que me parece interesantísimo. Creo que eh, a pesar de ser un tema antiguo, creo que tiene mucha actualidad y tiene mucho que ver con lo que nosotros somos y hacemos. Así es que como parte del cuerpo de Cristo tenemos una gran responsabilidad de compartir nuestra fe, de compartir el mensaje del Evangelio, de llevar las enseñanzas de la palabra de Dios. Y a veces, en ese afán de querer llegar a muchos más, de querer llegar a más gente, que más gente escuche el mensaje, a veces caemos en pequeños errores o graves errores que hacen que nuestra predicación y nuestra enseñanza sea algo diferente al propósito por el cual Dios nos ha permitido compartir su enseñanza. Así es que yo espero que en esta ocasión pueda generar interés este mensaje, pueda llegar a tu corazón y donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, vengas del trabajo, con cuidado, Dios te bendiga, buen regreso a casa, estás ya descansando, preparándote para el día de mañana, que el Señor te dé un buen descanso, que puedas tener eh, tiempos de refrigerio, de fortaleza para recuperar el ánimo y el día de mañana estar listos para las actividades que tenemos que cumplir. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, déjanos un like, sé que esas ausencias hacen que se pierda la secuencia de seguirnos, de estar atento a las publicaciones que hacemos y eso seguramente perjudica de alguna manera la audiencia que podríamos tener. Pero confiamos en que en algún momento podrás ver este mensaje, no precisamente el día de hoy, martes 7 de enero del 2025, pero quizás estés viendo este mensaje en algún momento de la semana, en algún momento del mes o quizás en el transcurso del año te llegue la notificación de que ya estábamos en vivo en enero y apenas te estés entrando en julio, pero confiamos en el Señor de que aún en el tiempo en que llegue a ti este mensaje será el tiempo preciso para que escuches lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Deja un like, deja un comentario, ayudemos a que el algoritmo se altere de esta red social para que notifique a más de mis contactos, a más de mis seguidores que ya estamos aquí en vivo y que de alguna manera ellos puedan enterarse de que ya estamos en la transmisión. Así es que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos y estaremos leyendo más adelante tus comentarios. Si tienes alguna petición de oración, déjala en la caja de los comentarios. Si es más personal, puedes enviarla por inbox, por un mensaje personal y estaremos leyendo tus peticiones al final de la transmisión. Gracias de verdad a todos. Gracias por compartirlo. Ustedes hacen posible que lleguemos a más gente y eso nos da mucho gusto, poder servirles a través de estas enseñanzas y de compartir algo que creo que seguramente va a inquietar un poco tu corazón acerca de esta historia que a lo mejor has oído,
a lo mejor has escuchado acerca del flautista de Hamelin. Es un cuento que se hizo famoso por ahí de los años 1800, que se le atribuye a los hermanos Grimm, estos escritores, cuentistas alemanes que se dedicaron a escribir historias que ellos mismos crearon y otras historias que fueron basadas en hechos reales o en leyendas de algunos pueblos. Hay una serie de escritos, de compendio de escritos que ellos se dieron a la tarea de recopilar, que son escritos que tienen que ver con diferentes pueblos, diferentes naciones, y ellos los recopilaron, esas leyendas urbanas, esas leyendas que se contaban de generación en generación acerca de lo que sucedía en los pueblos, cosas que muchas veces la gente no se podía explicar y le atribuían a cuestiones mágicas, mitológicas o incluso de fantasía para poder entender qué es lo que pasaba. Y los hermanos Grimm se dieron a la tarea de escribir historias, de escribir cuentos, seguramente has escuchado varios de ellos, pero en particular la historia del flautista de Hamelin es una historia que ellos describen como un cuento, la hacen un cuento, pero que está basada en una leyenda en diferentes pueblos. Precisamente uno de los pueblos es el pueblo de Hamelin. Eh, y entonces se dan a la tarea de escribir estas historias, se dan a la tarea de escribir estos cuentos, y entre todos los que escribieron al escribir la historia del flautista de Hamelin, existen muchas teorías alrededor de esto. Si fue realidad, si fue ficción, si era un mito, si era una leyenda, si era algo que sucedió realmente y que haya registros históricos en alguno de estos pueblos acerca de este flautista mágico que pudo conquistar la atención de una plaga de ratas que iba de pueblo en pueblo, limpiando los pueblos y limpiando de esta plaga de ratas en los pueblos para que el pueblo fuera liberado de esta plaga. Se cuentan muchas historias alrededor de esto, que si fue cierto, que si no eran roedores lo que encantaba con la flauta, sino que eran niños. Existe también, de hecho, hace unas semanas atrás, estábamos platicando con uno de mis hijos, mi esposa y yo, y platicábamos acerca de este personaje, del flautista de Hamelin, y teníamos teorías que surgían alrededor de este cuento de los hermanos Grimm, como la teoría de que el flautista sí limpiaba los pueblos de la plaga de ratas y el pueblo le pagaba por limpiar la plaga de ratas. Pero hubo un pueblo en particular en el que no, él hizo el trabajo de sacar las ratas, llevarlas a un pozo, y de que ahí al llevarlas al pozo, al llevarlas al agua, las ratas se ahogaban y entonces ya no regresaban al pueblo. Pero cuando lo hace en un pueblo, este pueblo las autoridades del pueblo quisieron ser astutas y no le pagaron al flautista y él se enojó y entonces cambió las tonadas de sus notas musicales en la flauta y encantó ya no a las ratas, ahora encantaba a los niños y sacó a todos los niños de ese pueblo y nunca más se supo del flautista de Hamelin, ni de los niños. Otra versión más acerca de que hubo que la desaparición de los niños en los diferentes pueblos era por causa de pestes, por causa de hambruna, la guerra misma, los pueblos que eran conquistados por otros pueblos, y entonces los niños eran llevados como esclavos a otras naciones para ser vendidos, y entonces así es como desaparecían los niños. Históricamente hay registros eh, acerca de esta leyenda que deja ver entre luces porque no hay nada claro y conciso, solamente pequeños destellos que alumbran un poquito a la verdad, pero no hay certeza realmente si esto fue ficción o fue realidad. Pero existe la historia y a lo mejor la has escuchado alguna vez, seguramente los de mi generación pudimos leerlo en los libros de lecturas
de la primaria, de esos cuentos, o te enteraste del flautista Hamelin en alguna película o en algún cuentacuentos y supiste de la historia del flautista Hamelin. No te voy a hablar en sí del flautista de Hamelin, ya te conté brevemente en qué consiste la historia, esta leyenda, este cuento hecho famoso por los hermanos Grimm, que tiene un poquito de sustento en la historia o en la leyenda urbana del flautista de Hamelin. Pero surgió este tema, o quiero hablarte de este tema, por algo muy curioso, porque resulta que la historia del flautista de Hamelin también la llegan a relacionar con un suceso que le pasó a una generación de niños en el tiempo de las cruzadas. Esas guerras que se instituyeron como instrucción divina a la Iglesia Católica por ahí de los años 1200, y donde los reyes y los papas y los obispos ordenaban que el pueblo y los reyes y la gente de alcurnia, la gente que tenía algún título nobiliario, tenían que organizarse e ir a la guerra a la Tierra Santa, a Jerusalén, a defenderla de la conquista y del sometimiento que había tenido por los pueblos árabes. Entonces, la Iglesia Católica, bajo, perdón que lo diga así, bajo pretexto de ser una instrucción divina, instruye a los reyes de aquel entonces en diferentes naciones, Francia en su momento, Inglaterra en su momento, España en su momento. La Iglesia insistía que los reyes eran, por instrucción divina, eran los que tenían que ir a liberar a Jerusalén. Y entonces en estas cruzadas sucedieron varias instrucciones que Dios dio, porque no lograban, por más que lo intentaban diferentes reyes. Fue un tiempo de guerra impresionante, mucho tiempo, eh, muchas vidas y muchos recursos materiales se invirtieron en estas guerras, la guerra de las cruzadas, donde la Iglesia Católica insistía fervientemente que era una instrucción de Dios el liberar a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel, lo que hoy conocemos como la tierra de Israel. Allá en aquel tiempo era liberar a la ciudad de Jerusalén de la conquista de los árabes. Y entonces, este fue un gran momento para la Iglesia Católica, porque daban esta instrucción, pero dentro de la instrucción también la Iglesia se enriqueció muchísimo. Y fueron cambiando las instrucciones. Primero fueron los reyes, los nobles, la gente pudiente, como no se logró, y los ejércitos de estos, como no se logró conquistar y vencer a los enemigos en la Tierra Santa. Después cambiaron la instrucción y dijeron que Dios ahora sí iba a liberar a Jerusalén por mano del pueblo, de los pobres, de la gente que no le interesaban las riquezas, sino que querían la libertad por amor a Dios, por amor a Cristo, liberar la ciudad de Jerusalén. Hay mucho de esa historia, hay muchos héroes, muchos villanos, mucho abuso, mucha idolatría, mucha mitología, mucho misticismo, que lamentablemente todos esos sucesos como ese, el de las cruzadas, o sucesos como el de la Santa Inquisición, o sucesos como la, las guerras religiosas, o las conquistas de pueblos, la esclavitud, muchas de esas historias trágicas de la humanidad se han hecho en nombre de Dios y han usado el nombre de Dios para llevarlas a cabo. Quienes se suponen tienen la autoridad espiritual, como sacerdotes, pastores, líderes, obispos, papas, todos los que tienen la autoridad espiritual, religiosa, se supone que la tienen, han usado el nombre de Dios para emprender guerras o emprender batallas o emprender conquistas o exterminios de pueblos en el nombre de Dios, con la supuesta instrucción de Dios, con la supuesta dirección de Dios.
Y alguien me pudiera decir, quizás, podrían cuestionarme y decir, pastor, pero en la Biblia también hay sucesos así. Hay muertes, hay asesinatos, hay guerras por instrucción de Dios. Eh, y aunque quisiera profundizar en eso, tengo que ser honesto y no tengo todas las respuestas para todos los cuestionamientos que se hacen acerca de las instrucciones de Dios en la Biblia para ciertas circunstancias o situaciones que sé que algunas de ellas tienen su explicación y que podría darlas, pero hay situaciones en las que no alcanzo a comprender todo el contexto de lo que está sucediendo y solamente acepto como eso que está pasando hay una razón de ser. Y hay algo que quizás no pueda explicar, hay algo que quizás no pueda decir, pero estoy seguro de que en su momento y en su tiempo Dios nos lo hará saber y Dios nos revelará por qué suceden ciertas cosas o por qué Dios permite ciertas cosas, ciertas guerras, ciertas batallas. Pero el punto al que me estoy refiriendo no es meramente una instrucción de Dios. Era la codicia y el registro histórico. El registro histórico nos muestra la codicia de las guerras y los pleitos y las batallas que se generaban en diferentes naciones y en diferentes partes del planeta usando el nombre de Dios. Y estas grandes batallas o estas grandes guerras que se han hecho en el nombre de Dios han dejado en las personas, en la humanidad, han dejado rastros, heridas, huellas, donde la misma gente dice cómo un Dios de amor o un Dios de paz puede mandar a asesinar a cantidades de pueblos, como Dios, siendo un Dios de amor y un Dios de paz, puede permitir tantas muertes y tantos asesinatos. Y resulta que hay algo muy curioso en esta historia del flautista de Hamelin, porque algunos estudiosos de la literatura de los hermanos Grimm han llegado a la conclusión de que en el tiempo de las cruzadas hubo un suceso que pudo dar origen a la historia del flautista de Hamelin y lo que se conoce como la guerra de los inocentes o la cruzada de los inocentes, perdón, o la cruzada de los niños. Y resulta que en el tiempo de las cruzadas, cuando los nobles ya no pudieron conquistar Jerusalén, cuando los ejércitos de los nobles no pudieron conquistar Jerusalén, cuando los ejércitos de los hombres comunes, del pueblo común, no lograron conquistar Jerusalén, y cuando ya se le dijo a los pobres que ellos eran los que iban a liberar a Jerusalén, bajo instrucción de la iglesia y bajo promesa de que heredarían el cielo, si iban a la guerra, si iban a esta pelea santa, como le llamaron, eh, cuando ya no lograron todo eso, cuando los pueblos estaban empobrecidos y la iglesia más rica, por causa de esta guerra, por causa de los impuestos que se cobraban por la guerra, resulta que hubo dos momentos, dos sucesos que se toman como si fueran el origen de la historia del flautista de Hamelin. No digo que ese sea el origen, ya les mencionaba, existen diferentes leyendas urbanas acerca de eso, que se convirtieron en mitos y que los hermanos Grimm lo contaron como un cuento, como algo fantasioso. Y resulta que el nombre de Dios se ha usado de tal manera que el nombre de Dios para muchas personas resulta un mito, resulta una fantasía, resulta un cuento, porque muchos usaron el nombre de Dios como aquel que daba la instrucción de hacer ciertas cosas o de realizar ciertos actos que nada tenían que ver ni con la voluntad de Dios, ni con la palabra de Dios, ni con el mandato de Dios para hacerlas. Y entonces esa línea tan delgadita que existe entre seguir la voluntad de Dios y seguir mi propia voluntad, se vuelve un hilo muy delgado, donde si no logramos distinguir qué es lo que Dios nos está hablando y qué es lo que Dios nos está diciendo, podemos caer en el grave error, precisamente en el grave error, de usar el nombre de Dios de manera equivocada y seguir provocando o seguir propagando el pensamiento de que Dios es un mito, que Dios es una fantasía, que Dios es solamente un cuento para niños y que Dios no existe y que solamente los tontos, los que se dejan engañar,
Los que se dejan tomar el pelo son los que somos engañados para creer en Dios. Y las redes sociales hoy en día están infestadas de ello. Pero uno podría sorprenderse y decir, ay, pastor, pero ¿por qué hay tanto de eso en las redes sociales? Pero siempre ha sido. Hoy son las redes sociales porque es el medio más accesible que tenemos para tener acceso a la información, pero hay más épocas, más tiempos, más momentos donde quizás no había internet ni redes sociales, pero había libros, había periódicos, había panfletos, había volantes, había foros de discusión, había escuelas donde se discutía acerca de la existencia de Dios o no, y donde la ciencia o los científicos en aquellas épocas trataban de demostrar la no existencia de Dios, mientras otros trataban de sustentar la existencia de Dios en los propios descubrimientos científicos. Así es que esta gran discusión acerca de Dios, de usar el nombre de Dios, de lo que han hecho las religiones, las diferentes religiones, si no decir todas, pero porque no está bien generalizar, pero las diferentes religiones que existen en la humanidad, en algún momento han usado el nombre de Dios con un propósito distinto a la voluntad de Dios. Y eso hace que el nombre de Dios se vuelva un mito, una leyenda, un ser mitológico, y no algo real, no algo tangible, y se vuelva como la historia de los hermanos Grimm. Y entonces te decía, perdón, acerca de esta historia de los hermanos Grimm en las cruzadas. Resulta que dos personajes, dos niños, uno llamado Esteban y uno llamado Nicolás, uno en Francia y uno en Alemania, eh, Nicolás en Alemania, Esteban en Francia, los dos casi al mismo tiempo, casi a la misma época. Resulta que según los niños tuvieron una revelación, una aparición de parte de Dios, donde el Señor Jesucristo les da la instrucción a estos dos niños, diferentes, desconocidos uno del otro, en diferentes partes del mundo, distantes uno del otro, bajo reyes distintos, pero todos bajo la creencia católica. Y estaban ya al final de las cruzadas, perdiendo completamente la batalla contra los árabes que habían tomado la ciudad de Jerusalén. Y resulta que primero uno, este niño llamado Esteban, le hace llegar al Papa una carta que, según el niño, había recibido directamente Jesús, donde decía que el niño tenía que liderar, él y algunos líderes religiosos tenían que llevar una marcha de niños hacia Jerusalén. Y que de esa manera los niños derrotarían a los enemigos de Dios que habían tomado Jerusalén y que había que hacer este viaje a pie. En aquel tiempo no había aviones, no había autobuses, no había transportes colectivos, solamente había carretas, caballos, y los niños no tenían acceso a ello. Pero eran convocados de parte de Dios, estos niños, para llevar el mensaje de la paz y vencer a los enemigos de la Iglesia Católica, de la fe católica. La carta no es tomada en serio. El niño, sin embargo, al no ser tomado en serio, él se pone a gritar, a pregonar y a anunciar el mensaje que había recibido de parte de Dios, eh, convocando a los niños que él haría una marcha hasta Jerusalén y que tenía la instrucción de cuando llegara a Génova, Italia, de ahí se iba a abrir el mar hacia Jerusalén para poder atravesar el mar como se le abrió a Moisés. Y entonces el niño hace este algarabío, la gente empieza a creer el mensaje, es tanta la desesperación, es tanta la angustia, el hambre, la muerte, las pérdidas, lo que la gente quiere es ver que se termine la guerra, que ya ganen de una vez por todas contra estos malvados enemigos árabes que habían tomado Jerusalén y que odiaban a Dios y que odiaban a Jesús. Y ya era tiempo de parar esa guerra. Y entonces cualquier cosa que les dijeran que podría terminar con la guerra parecía lógico, aunque realmente los historiadores se sorprenden cómo estos padres permitieron que sus hijos hicieran este viaje de muchos kilómetros y muchos días. Así es que este niño, Esteban, empezó a hacer su viaje, empezó a recorrer el camino y fue agregando niños a su recorrido. Iban líderes religiosos, obispos, sacerdotes de la Iglesia Católica que hacían las liturgias religiosas para que los niños se motivaran y creyeran, siguieran creyendo que iban en este viaje enviados por Dios y que Dios los iba a cuidar y que Dios los iba a sostener y que Dios los iba a alimentar y que al final cuando llegaran
ahí a la puntita de Italia. Ahí el Señor abriría el mar y cruzarían, como Moisés cruzó el mar, cruzarían de Génova a Jerusalén, bueno, a las costas de Israel o de Palestina, lo que en esa parte del Medio Oriente donde ellos llegarían y vencerían a los enemigos de Dios. Esto fue de mucho auge, la gente empezó a creerlo, los niños empezaron a seguirlo. Y por el otro lado, aunque no fueron muchos niños los que siguieron a Nicolás, perdón, a Esteban, por el otro lado, en Alemania este niño, Nicolás, hizo lo mismo. Y empezó a hablar de lo mismo, se supo de lo que estaba pasando en Francia, y ellos también empezaron a hacer lo mismo, y de Alemania salió un contingente que se dirigía hacia la misma ruta, y que llegarían allá, y que estarían ahí en la espera de que Dios les abriera el mar para cruzar al otro lado y vencer a los enemigos. Ahora entendamos que esto que sucedió, según los historiadores, según los registros, llegaron a tener hasta, llegaron en este viaje a ir hasta 30,000 niños. 30,000 niños viajando, con algunos adultos, por supuesto, pero la mayoría eran niños, todo en su totalidad eran niños, muy pocos adultos, de hecho algunos cuantos líderes religiosos, y todos ellos guiaban a estos niños, y murieron en el camino, se enfermaron en el camino, murieron de sed, murieron de hambre, no estaban organizados, era solamente una aventura que ellos llamaban una aventura de obediencia en fe a lo que Dios les estaba mandando a hacer. Cuando uno oye esto, cuando lo leí, yo dije, esto debe ser un cuento como lo del flautista de Hamelin. Esto debe ser una historia ficticia, algo que no es verdad, algo que no es cierto. No pudieron haber ido tantos niños. No pudieron haber padres que permitieron que sus hijos viajaran de esta manera sin saber si volverían. Según los registros de este suceso, eh, varios niños murieron en el camino. Del grupo de Nicolás fue el que logró llegar a Génova. No llegaron todos. Eh, y los que llegaron esperaban ahí pacientemente a que el mar se abriera. El mar nunca se abrió, por supuesto. Y los niños ya habían muerto una cantidad extraordinaria de niños. Y los pocos que quedaban vivos y que tenían la esperanza de llegar a Jerusalén y terminar con la guerra, seguían ahí en esas ciudades de puerto. Y lamentablemente, algunos adultos les continuaron creyendo y hubo dos marinos que que ofrecieron sus barcos, que tenían entre los dos, juntaban 7 barcos, y los llenaron de niños y cruzaron hacia el otro lado. 2 de esos barcos se hundieron, llegaron los otros 5, y de esto se supo 30 años después, que de los 7 barcos que habían partido de Génova, o de Ricima, algo así se llama la ciudad, este, solamente llegaron 5 al otro lado, y cuando llegaron fueron hechos esclavos, vendidos como esclavos. Algunos vendidos ahí mismo en esa tierra, otros llevados a Egipto y otros llevados a Alejandría, donde los niños sobre todo los niños de europeos, eran vendidos a buen precio. Se dice que fueron más de 700 niños, y eso fue contado por un fraile católico que regresó de Medio Oriente y contó lo que había sucedido cuando vio que llegaban los barcos con niños, y contó lo que había pasado. Es increíble, pareciera un cuento, pareciera algo que no tiene razón de ser, no tendría por qué haber sucedido, pero sucedió. Y cuando sucedió, este acontecimiento se fue dejando en el olvido, porque a final de cuentas eran niños. Eso sucedió, te estoy hablando de unos 400, no, 500, 600 años antes del cuento de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm escribieron sus historias en 1800, pero este acontecimiento fue en los 1200. Entonces, el tiempo de las cruzadas. Así es que ya te puedes imaginar cómo es que sucedieron las cosas. El siglo XIII después de Cristo. Así es que cuando uno se fue olvidando, se fue dejando la historia en el olvido, no hubo gran registro de estos acontecimientos. Sin embargo,
Los pocos testimonios y los pocos registros que había fueron rescatados por algunos historiadores, antropólogos, geólogos y historiadores de las cruzadas que fueron descubriendo estas historias y se encontraron con esta increíble marcha, ejército de inocentes, ejército de niños, hacia las cruzadas que estaban peleándose por una guerra religiosa. Y ahí es donde uno dice, o donde mucha gente que niega la existencia de Dios dice, ese es su Dios, ese es el Dios que mandó a morir a 30,000 niños en una cruzada ficticia, en una batalla inganable o en una guerra que según su Dios les mandó a pelear. Y aquí es importante para ti y para mí, como creyentes en Dios, aquí es importante que podamos parar y hacer una diferencia clara entre lo que dice Dios y lo que dicen las religiones, o lo que dicen los líderes religiosos. Y es verdaderamente preocupante porque aún la iglesia cristiana hoy en día sigue teniendo el efecto del flautista de Hamelin. Hoy la iglesia cristiana sigue creyendo cosas que Dios no dijo y que se usa el nombre de Dios para decir, Dios dijo, Dios habló, Dios manda esto, Dios dice que esto. Y entonces ese efecto del flautista de Hamelin, donde caemos en la trampa y el engaño por el afán de querer hacer la voluntad de Dios, por el afán de querer agradar a Dios, por el afán de querer construir un plan, un propósito, un mandato de Dios, el querer conquistar y ganar en el mandato que Dios nos ha mandado. Hoy escuchaba al pastor Hans en su enseñanza de los martes. Él transmite los martes a las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana, tiempo de México. Él está transmitiendo en la noche del martes allá en Alemania y a nosotros nos llega aquí a las 8 de la mañana. Y está él transmitiendo su enseñanza y me parece interesante lo que él enseña y te recomiendo que lo busques al pastor Hans, no ahorita cuando terminemos esta enseñanza y vayas a ver lo que él enseña acerca de la gracia y ese afán que tenemos de querer agregarle a la gracia, de querer poder añadirle en nuestros méritos, en nuestras capacidades, en nuestros talentos y habilidades, añadirle a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y ese afán que tenemos por querer hacer más para conseguir la aprobación de Dios es lo que nos lleva a cegar nuestro entendimiento y a ser engañados por aquellos que tienen un poquito más, no de inteligencia, no de conocimiento, sino un poco más de astucia. Y saben que pueden sacar provecho de aquellos que desconocemos o ignoramos la voluntad de Dios. Es importante que tú y yo podamos defender nuestra fe y hacer diferencia y decir, a ver, si es cierto que hubo Santa Inquisición, si es cierto que hubo cruzadas, si es cierto que hubo guerras, si es cierto que hubo muertes, si es cierto que se ha usado el nombre de Dios, que se sometieron pueblos, que se expropiaron tierras, que se mataron razas enteras, es verdad, y todo lo hicieron en el nombre de Dios, perdón, pero el que lo haya dicho un hombre, que una persona decía que Dios lo mandó a hacer eso, no significa que Dios lo hizo. Y entonces aquí viene la gran discusión de que entonces la Biblia ahí dice que Dios los mandó a hacer y, ok, entonces pregúntale a Dios. Si tienes un problema con lo que Dios mandó a hacer, pregúntale a Dios. Yo lo que sí puedo decirte es que no tenemos que caer en la trampa del flautista de Hamelin y ser engañados y ser seducidos por aquello que se nos dice o se nos hace creer que es Dios. Tenemos que tener la madurez, el entendimiento, la capacidad, el discernimiento para poder darnos cuenta qué es lo que Dios está mandando. Porque Dios no te va a mandar a hacer algo que Él no quiere que hagas. Pero tampoco puedo justificar mis acciones y decir, es que yo no sé si Dios me está mandando o no, y como no sé, mejor me quedo quieto y no hago nada. La Biblia es bien clara. El Señor Jesús lo dejó bien claro. En esto se resume toda la ley y los profetas. En amar al prójimo, en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces no puedes decir que estás haciendo la voluntad de Dios cuando no estás amando al prójimo. No puedes decir que estás haciendo lo correcto cuando lo que haces perjudica a alguien más. Cuando usas un doble rasero, como les compartía al día de ayer acerca del doble rasero, no puedes decir que estás haciendo la voluntad de Dios cuando usas un doble rasero y eres injusto con una persona y aparentemente eres justo con otra. Entonces,
Si nosotros entendemos que la voluntad de Dios, que toda la ley y los profetas está resumido en amar a Dios y amar al prójimo, no puedo quitar del renglón o no puedo quitar de mi entendimiento y de mi corazón ese mandamiento. No puedo quitar de mi vida y hacer un lado porque me conviene ahora sacar provecho de usar el nombre de Dios para perjudicar a alguien más, para manipularlo, para sacar ventaja, para extorsionarlo, para hacerle promesas que no se van a cumplir porque no es Dios quien las hizo. Y tampoco estamos hablando o estamos diciendo las cosas que Dios nos está mandando decir. Es importante que seamos entendidos. Ya lo decía el Señor a través del profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es impresionante las palabras del Señor. Tal pareciera y decimos nosotros, no, Dios no se va a olvidar de ti. Dios, hermano, Dios está contigo todos los tiempos. ¿Por qué lo prometió? Estamos bajo la gracia, por supuesto. Y aquí este mensaje está dándolo Oseas bajo la ley. Oseas no estaba experimentando la gracia, estaba experimentando la ley. Y Oseas le dice al pueblo, ustedes perecen por falta de conocimiento, porque desconocen qué es lo que Dios quiere que sepas. Desconocemos, mire, en Isaías, hablando de lo mismo, en el capítulo 5, versículo 13, dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Padecemos lo que padecemos por falta de conocimiento. Y no estoy hablando de ser eruditos, estudiosos de la palabra. Es entender, te lo he repetido muchas veces, lo he dicho muchas veces, estamos bajo la gracia, estamos viviendo bajo la gracia. Es un tiempo maravilloso en el que Dios nos ha concedido estar a ti y a mí. Estamos viviendo un tiempo donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado y podemos disfrutar de las benditas bendiciones y promesas de Dios. Y no deberíamos de afanarnos tanto por la ley, pero en algo que sí deberemos de ser conscientes, en algo que debemos de tener condición espiritual para vivir en este tiempo de gracia, es entender la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De pronto somos seducidos por ese tono maravilloso del flautista de Hamelin, que usa y habla de la voluntad de Dios o del nombre de Dios, usa el nombre de Dios, que termina convirtiéndose en un cuento de para niños. A mí no me sorprende que un incrédulo, que una persona que en su vida ha escuchado el mensaje de Dios o en su vida se ha permitido acercarse a Dios, ni siquiera, te digo de manera religiosa, abrir el entendimiento, investigar un poco, leer. Me encanta cómo se publican, me encanta de que no me guste, no es que me guste, pero me divierte mucho ver cómo se publican memes, imágenes y textos para combatir la fe cristiana, para tratar de demostrar que Dios no existe, para usar el texto bíblico para decir, ya ven, la Biblia está equivocada, o Dios es un Dios perverso, o Dios es un Dios malvado, y usan la misma Biblia que dice que no es palabra de Dios, usan el nombre de Dios que dicen que no existe, y para pelearse con Dios, para demostrar algo que no existe. No se puede demostrar lo que no existe. Entonces, pero invierte en su vida, invierte en su tiempo, invierte en sus redes sociales en hacer eso, y a mí me divierte. Pero también al mismo tiempo me entristece porque hay cristianos que lo creen. Hay cristianos que dicen, no, sí, Dios es un cuento. Y les parece un cuento porque en algún momento les dijeron o les prometieron que si se venían a Dios sus problemas se resolverían, que si venían a Dios sus enfermedades irían, que si venían a Dios las dificultades acabarían, que si venían a Dios entonces todo sería maravilloso y todo se pondría color de rosa y si iban a sacar la lotería y entonces estarían felices como cuento de hadas, como algo mitológico, estarían felices por siempre. Y es verdad, yo creo en las promesas del Señor y creo el hecho que Dios, Jesús decía, bienaventurados son. Y la bienaventuranza no es otra cosa más que ser infinitamente felices, como lo compartía en estos días mi querido amigo Alberto Nova. Entonces, si es verdad, de pronto somos engañados en una fantasía mitológica,
donde pareciera que Dios es un genio de la lámpara que nos va a conceder los 3 deseos o que va a cambiar mágicamente nuestras vidas y que yo no tengo más que decir, ay, sí, ya vengo a la iglesia, aquí estoy, Señor, hazme mi milagro. Pero no cambia mi mente, no cambia mi entendimiento, no cambia mi corazón, no cambian mis actitudes y entonces sigo creyendo en fantasías, en seres mitológicos, en cuentos para niños. Eh, y entiendo que mucha gente que no cree en Dios nos critique porque pareciera que nosotros creemos en cuentos mitológicos. Y entonces callamos, como lo hice yo hace unos minutos atrás, callamos cosas que no podemos explicar. Por ejemplo, ¿por qué la iglesia hizo esto? ¿Por qué en la Biblia dice esto? ¿Por qué Dios habla de muerte y de exterminio de adultos y niños? ¿Y por qué la Biblia habla de esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué? Y entonces esas cosas que nos cuesta mucho trabajo explicar, preferimos callarlas y decimos, no, es que eso hay una explicación, porque no conocemos la voluntad de Dios, porque no conocemos las cosas inexplicables de la voluntad de Dios, pero Dios sabe por qué, como lo hice yo hace unos minutos, y lo hice intencionalmente para poder llegar a este punto, donde te quiero decir que hay cosas que sí, no podemos explicar, pero el que no las podamos explicar no debe de opacar ni acallar nuestra fe. Nosotros creemos y creemos en la voluntad de Dios y aceptamos la voluntad de Dios. Y sí es verdad que hay cosas que no puedo explicar, pero hay cosas que me dan temor explicar. Y hay cosas que debería de ser consciente de que esas cosas que están escritas ahí, que no alcanzo a entender y no sé el por qué, no es que Dios me las esté ocultando o porque yo sea un vivo ignorante de la voluntad de Dios. Simplemente no lo puedo explicar, porque no puedo explicarlo todo. Y entonces cuando somos confrontados en nuestra fe y se nos hace pensar o nos hacen creer que Dios es un ser mitológico y nosotros lo aceptamos porque tenemos más dudas que respuestas, porque tenemos más preguntas que respuestas. Y entonces se nos cuestiona acerca, a ver, si tu Dios es Dios de amor, ¿por qué permitió esta guerra? ¿Y por qué permitió esto? ¿Y por qué permitió el otro? Y tenemos que ser entendidos cuando dice Oseas y dice Isaías que por falta de conocimiento perecemos, como dice Oseas, o como dice Isaías, por falta de conocimiento somos cautivos, somos hechos prisioneros en nuestra ignorancia. Entonces difícilmente vamos a poder eh, contrarrestar cualquier mensaje que llegue a nuestro corazón acerca de la no existencia de Dios o cualquier adjetivo que se le pueda dar a Dios como un ser mitológico o como un cuento de niños. Y no podemos explicarlo. Pero ahí es precisamente donde nosotros actuamos en la fe. Hay cosas que no puedo explicar, hay cosas que no puedo entender, hay cosas que en mi vida misma pasan, que yo quisiera que no pasaran y pasan. Y a veces por más que me esfuerzo en tomar mejores decisiones o buenas decisiones, no alcanzo a entenderlo y no logro comprender por qué me pasa lo que me pasa o sucede lo que sucede y digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué en mi vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? Cuando es lo menos que pudiera eh, eh, sucederme o esperar que Dios permitiera que pasara en mi vida y sin embargo me está pasando. Y entonces, imagínense, todo este cúmulo de circunstancias adversas, todo este cúmulo de situaciones difíciles que me pasan o que me suceden continuamente, enfermedad, problemas económicos, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en el país, problemas en el planeta, y entonces yo digo, ¿por qué me está pasando esto? Y no tengo explicaciones. Y de pronto alguien me dice, es que estás creyendo en un cuento de niños, por eso no tienes respuestas. Por eso no tienes solución tus problemas. Por eso no vas a encontrar la paz que buscas ni la solución. Así es que deja de creer en cuentos de niños, deja de creer en mitologías y ponte a chambear, ponte a hacer lo tuyo, ponte a trabajar, ponte a buscar el éxito, ponte a hacer cosas, no te dejes de nadie, deja de poner la otra mejilla, defiéndete, no seas cobarde. Y empezamos a oír un montón de cosas que nos hacen sentido, o sea, le dan sentido lógico a nuestra existencia y decimos, pues que tiene sentido.
Es que tiene sentido que me vaya mal porque estoy perdiendo mucho tiempo en orar, en leer la Biblia, cuando debería estar trabajando. Es que hace sentido que las cosas no resulten porque en lugar de echarle colmillo al asunto y poner un poco más de astucia en las cosas que hago, dejo que los demás me pisoteen, dejo que los demás abusen, dejo que los demás se pasen y me ganan mi lugar y me ganan mi oportunidad. Y por estar aquí esperando la voluntad de Dios, no veo salida o no veo respuesta a mis peticiones. Y todo esto hace que nuestro corazón se apesadumbre, se entristezca, se llene de incredulidad. Y la incredulidad, como lo explicaba el domingo, es algo que endurece el corazón. Y el corazón endurecido nos impide avanzar en la fe. Ya lo explicaba el domingo, pero dice Oseas y dice Isaías, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo es cautivo por el desconocimiento, por la falta de conocimiento. Y entonces esa lucha que tenemos nos impide a nosotros poder ser mm, claros en nuestras decisiones y no dejarnos engañar. Entonces vuelvo a la historia de este ejército de niños que fue llevado en las cruzadas hacia Jerusalén para terminar con una guerra que ellos no empezaron. Una guerra que querían ver terminar, que querían que se acabara, pero ellos no la empezaron. Quienes la empezaron por sus intereses económicos y políticos, por sus intereses religiosos, empezaron una guerra que costó muchas, muchas vidas, como muchas de las grandes guerras que ha habido en el mundo y muchas de las guerras que pasan en los hogares. Y entonces lees esta historia de los niños que creyeron que su líder era una especie de Moisés, que los llevaba a la tierra prometida a liberar a Jerusalén de los enemigos de Dios. Estos niños fueron engañados, engañados en su necesidad. Y entonces esta historia de este ejército, dicen algunos estudiosos de la literatura de los hermanos Grimm, que es una de las fuentes de origen para la historia del flautista de Hamelin. Y tiene mucho sentido para mí, aunque no puedo asegurar que sea así, pero tiene mucho sentido para mí porque estos niños fueron seducidos por un mensaje que escucharon. Hermano, ¿qué mensaje estamos escuchando ahora que nos seduce? ¿Cuál es el mensaje que queremos oír? Ya la misma Biblia nos dice que por esa comezón de oír, por esas ganas de oír algo que nos haga sentir bien, por esas ganas de escuchar un mensaje que nos endulce los oídos y que alimente las emociones, oímos los mensajes que queremos oír. Y entonces mensajes que nos confrontan, que nos desafían, que nos exigen acerca de un cambio en nuestra mentalidad y en nuestro corazón, no los queremos oír. Queremos cosas bonitas, cosas que nos animen, que nos digan, vamos hermano, confía, trae tu ofrenda y entonces vendrá la prosperidad, trae tu bendición y entonces Dios te dará, y entonces ven y siembra, y entonces ven y pacta, ven y haz esto, y entonces la gente nos emocionamos de oír algo que podemos hacer, que está en nuestro control, para poder exigirle a Dios posteriormente que hemos hecho la parte que Él nos pidió. Y, no la, hizo, y la hicimos porque el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista, el que estaba enfrente nos dijo que esa era la instrucción de parte de Dios y venimos y hacemos eso que creímos porque es el encantamiento del flautista de Hamelin, porque es lo que queremos oír, algo que queremos que termine la enfermedad, queremos que termine la crisis económica, queremos que terminen los problemas en el matrimonio, queremos que terminen nuestras enfermedades, queremos que termine nuestras adicciones, queremos que termine. Entonces queremos oír algo, algo que nos haga sentir el alivio de la carga, del encantamiento de un mito que no es cierto, algo que Dios no dijo. Y entonces no me sorprende que la gente hoy en día diga que Dios es un mito. No me sorprende que la gente diga que Dios es un cuento para niños. No me sorprende que la gente diga que Dios no existe. No me sorprende, la verdad. No es algo que me impresione y diga, ay, ¿por qué hay tanta incredulidad? Ay, ¿por qué la gente no me quiere creer cuando le predico, le hablo de Dios? La verdad no me sorprende.
Porque nosotros los que creemos en Dios, no hemos tenido el discernimiento, la capacidad de decir, hey, eso que me estás pidiendo no es de Dios. Y no estoy hablando de rebeldía. Estoy hablando de soberbia, de creernos más que el pastor o más que el profeta, y decir, o más que el apóstol, yo sé más que él y lo que está diciendo es mentira. No, simple y sencillo discernimiento. La capacidad de discernir lo que escuchamos, la capacidad de discernir eso que nos va a dar las herramientas y el conocimiento para creer por medio de la fe y la confianza en el Señor hacia dónde Dios nos está llevando. Déjame te leo 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Perdón si me metí hoy en este día en camisas de 11 varas y estoy tocando un tema escabroso. Sé en lo que me metí, sé de lo que estoy hablando y sé por qué lo estoy hablando. Y me gustaría que leyéramos 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 15. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este es uno de los pasajes, durísimos de Pablo. Dice Pablo, yo les hablo toscamente. A veces siento que soy muy tosco. No me comparo con Pablo, por supuesto, para nada. No estoy pretendiendo ser Pablo. Pero a veces cuesta mucho trabajo decir las cosas que tenemos que decir. Sobre todo porque de pronto surgen dentro de la misma iglesia de Cristo acusadores, señaladores de los mismos siervos de Dios. Y dentro de la misma iglesia, mire, no me extraña que fuera de la iglesia nos llamen tontos, ingenuos, que ya nos lavaron el cerebro, que somos engañados, que creemos en mitos, en cuentos de niños. No me preocupa de la gente que no cree, porque ellos, en algún momento, como yo lo estuve, ellos están ciegos respecto a la fe, no conocen, no han oído, no hay disposición en su corazón de aprender el mensaje del Evangelio, porque todos aquellos que contradecían el mensaje de la cruz, incluso científicos, que se han dado la tarea un poquito, solo un poco, de abrir su entendimiento para estudiar
¿qué es esto del Evangelio? ¿Qué es esto de Dios? ¿Qué es esto de Jesús? ¿Qué es esto de la historia bíblica? Y han han abierto un poco su corazón para estudiar al respecto. Su parecer cambia. Un poco de aprender, un poco de conocer, un poco de ir buscando al Señor y buscando la verdad. Y no te estoy hablando de gente religiosa, gente fanática, gente, ¿cómo nos llaman? Gente sin estudios, sin preparación. No, te estoy hablando de hombres de ciencia, hombres que han dedicado su vida a la ciencia, como el padre del genoma humano, este premio Nobel. Se me fue el nombre ahora mismo. Oh, perdón. Pero él me encanta su testimonio eh, de cómo se convirtió a Cristo. Y es impresionante, es un hombre de fe, es un hombre de ciencia. Y uno puede decir, le lavaron el cerebro. Sí, ok. ¿Cómo? ¿Cómo contradices a un hombre de ciencia cuando lo que le hace tener sus propias creencias en sus propias investigaciones son los hechos? Y los hechos le han llevado a creer en Jesús. Y no cree una mitología, no cree un ser fantasioso ni un cuento de niños. Sin embargo, dentro de la misma iglesia nos señalamos y nos acusamos unos a otros para desprestigiarnos, para ver quién tiene la razón, para ver quién gana en la doctrina, para ver quién gana en el número de iglesias. Entonces, si de allá afuera nos critican y nos señalan y nos acusan y nos difaman, ok, el Señor Jesús mismo lo advirtió, dijo, los van a difamar, los van a perseguir, los van a acusar, pero déjenlos que hablen de ustedes injustamente, porque no estarán mintiendo acerca de ustedes. Y la verdad siempre prevalece. Así es que si hablan de ustedes mentiras, déjenlos. Si las redes sociales están infestadas de mentiras y de engaños y de descrédito hacia la fe cristiana, déjalos. No entres en una discusión. Hazles ver con la verdad el error en el que se encuentran, pero no termines en una discusión infructuosa. El problema real está dentro de casa. Y el apóstol Pablo advierte a los corintios, dice, hay quienes se hacen llamar falsos o que se hacen llamar apóstoles, pero son falsos apóstoles. Porque lo único que están buscando es desacreditar la fe en Dios. Hermano, hermana, debemos tener cuidado, porque aquello que suena fantasía, porque aquello que suena mitología, porque aquello que suena un cuento de niños, puede que lo sea. Pastor, pero entonces, ¿cómo creemos la Biblia? Sí, créela, lee, estudia, ve el fundamento, ve la historia, ve el contexto bíblico, aprende lo que está explicando ahí el Señor. Y recuerda que la Biblia no todo es literal. Hay textos poéticos, hay analogías, hay parábolas, hay metáforas, hay libros poéticos, hay libros históricos. Y entonces lo que se escribe en la Biblia, no todo es literal. Y tienes que entender que el texto que estás leyendo quizás está hablando en una metáfora, quizás está hablando en una analogía, quizás es algo histórico que no tiene eh, cambio y su narrativa tiene que ser tal cual está ahí escrito, pero también puede haber que sea una forma de explicar, un simbolismo de explicar, como por ejemplo Moisés escribió el Génesis y Moisés no estuvo en el Génesis, pero sin embargo lo explica y redacta el Génesis bajo la revelación que Dios le hizo saber a Moisés para que nosotros pudiéramos entender que fue Dios el que creó el universo. Y entonces tenemos que aprender a leer las escrituras, tenemos que aprender a meditar en la palabra, estudiar la palabra sin miedo, poder prepararnos, porque el problema, insisto, el problema no está fuera de la iglesia, el problema está dentro de la iglesia. El problema está que seamos encantados con un flautista de Hamelin que se para por ahí y que empieza a darnos un mensaje que nos encante. Reflexiona en las escrituras, medita en la palabra, escudriña lo que se te enseña. Pablo lo decía, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice el versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno, examínalo todo. No te tienes que creer todo, incluso lo que se los he dicho muchas veces, incluso lo que yo te enseño aquí, lo que yo te comparto aquí, ni siquiera deberías de creerlo todo. Revísalo. Dale una leída a la palabra de Dios. Métete un poquito. Te acabo de contar dos historias. Una es un cuento que escribieron los hermanos Grimm. Revísalo. Y otra es una historia que está sustentada en unos registros históricos, que es la historia del ejército de los inocentes o la historia del ejército de los niños que sucedió en el tiempo de las cruzadas. Investígalo. Date la tarea un poquito.
Pastor, pero ¿cómo lo investigo? Hermano, tienes un celular en tus manos. Hermana, tienes un celular en tus manos. Dale ahí un tiempecito a estudiar lo que dice la palabra de Dios, lo que compartimos con ustedes los pastores. Los pastores tenemos tiempo para compartir, usamos estos foros ahora con la tecnología para compartir el mensaje del Evangelio, para compartir la palabra de Dios. Dale una revisada a los textos bíblicos que te compartimos. Dice el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. A veces hasta nos peleamos con los pastores porque lo que dijo nos incomoda. Ah, yo no creo eso. Si no lo recibes para ti, déjalo pasar. Déjalo pasar. No es para ti, es para alguien más. Nosotros los pastores, los predicadores, los que usamos los foros desde el púlpito en la congregación o a través de las redes sociales, y usamos estos foros para compartir la palabra de Dios, aún nosotros podríamos equivocarnos. Podríamos cometer errores de tiempo, de nombres, de citas bíblicas, de interpretación incluso del texto bíblico. Y podemos equivocarnos. Bueno, ten un poco de paciencia, dijera Pablo, téngame un poco de paciencia por mi locura, porque ahora les voy a hablar de un tema difícil. Pero les tengo que hablar de eso. Así es que por favor, date la tarea de examinarlo todo. Y dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Es decir, y esta parte me parece interesante, porque no solamente va dirigida a la iglesia de los Corintios, sino a todos aquellos que pudiéramos hacer algún mal hacia los demás. Pastores, pastoras, líderes, apóstoles, profetas, que tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra. Abstente de hacer mal con el mensaje. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del Señor. Y si nosotros estamos equivocándonos en guiar a las ovejas del reino, a la salvación, a la vida eterna, a la voluntad de Dios, vamos a ser los primeros en ser juzgados acerca de lo que hicimos con lo que enseñamos. Lo sabes bien. Yo lo sé también. Y a veces no entramos a temas por amor, por respeto. A veces nos abstenemos de hacer comentarios para, en lugar de herir más a la oveja herida, nos abstenemos para darle tiempo a la oveja a que se restaure. Pero también llega el momento en que tenemos que hablar lo que tenemos que hablar. Como ahora lo que te estoy diciendo no es fácil para mí decirte que no te dejes encantar por cualquier mensaje que escuches. No todo lo que suena bien está bien. No todo lo que suena bíblico es bíblico. Lo leímos hace unos versículos atrás en 2 Corintios. Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces tenemos que escudriñar, hacernos responsables y entender que es nuestra responsabilidad escudriñarlo todo, retener lo bueno y apartarnos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá puedas marcar en tu Biblia y escribir en un papelito y ahí ponerlo cerca de tu cabecera de tu cama o en algún lugar donde lo puedas leer o como un separador de tu Biblia y puedas leer este versículo constantemente y repetidamente y meditar en ello, no solamente para que te lo memorices, sino para que entiendas lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica. Les dice, estoy en 1 Tesalónica capítulo 5, ahora el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz, Dios mismo, os santifique por completo. La obra de santificación que Dios hace en nosotros es una obra completa. La santificación es el apartamiento. Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija, es mío, me pertenece. Una de las oraciones que hago constantemente por mi familia, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, es Señor, santifícalos por completo. Sé tú siendo quien nos santifique, apartándolos para ti, que nadie te los arrebate de la mano, que ninguna ideología, que ninguna obra de Satanás, que ningún plan malévolo los aparte de tu mano. Señor, tú los llamaste, tú los escogiste, tú los santificas y los glorificas. Así es que, Señor, son tuyos, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanas, sus esposos, sus hijos, toda mi familia, mis cuñados, mis sobrinos, todos son tuyos, te pertenecen. Santifícalos por completo. Y dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Y esta es la responsabilidad que tenemos. El Señor nos santifica y nosotros nos guardamos de hacer cosas que sean propicias al mal.
nos guardamos, procuramos hacerlo. Y seguramente en algún momento fallamos y nos equivocamos y caemos en la debilidad y caemos en cosas que no deberíamos de hacer. Y volvemos a practicar algún acto de pecado, hermano. Ese es el momento en el que te das cuenta. Es el momento de decir a Dios, Señor, perdóname. No quiero vivir de esa manera. Quiero regresar a tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Soy llamado a ser santo, a guardar mi vida. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son guardados en una santidad, en una condición de relación contigo, no condicionamiento, en una relación, en una situación de relación contigo, donde tú haces la parte de santificarme y yo guardo mi vida del mal. Se lo dijo a la mujer, la mujer que fue hallada en adulterio. Cuando la condenaban para ser apedreada, Jesús le dijo, y Jesús los confronta acerca del pecado de todos ellos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se fueron todos, uno a uno, se fueron. Y la mujer se queda sola. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, no, no están. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. El encuentro que tuvo Jesús con esta mujer no fue de condenación. Busca este encuentro. Busca todo el tiempo la oportunidad de acercarte a Dios y decir, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que hay en mí. Límpiame, santifícame, haz tu obra en mí y que tu gracia me lleve a esa libertad con la que tú me haces libre. No seamos seducidos por el encantamiento de, no pasa nada, tú peca, total, el Señor te perdona. Ese es el encantamiento, es lo que queremos oír. Y también habemos quienes queremos oír, no, tienes que guardar todos los mandamientos y estar con este tipo de ropa, con este tipo de peinado, y tienes que cumplir con todo en la iglesia. Y entonces, ese también es otro mensaje de encantamiento, porque es lo que queremos oír. Y somos seducidos, somos bajo este efecto del flautista de Hamelin. Somos engañados para hacer aquello que mejor nos conviene. Perdón, no que mejor nos conviene, que mejor nos parece que nos conviene. Y entonces escuchamos por esa comezón de oír, ese encantamiento. Cuidado, porque el problema no solo está afuera, a veces también está dentro. Y por eso tienes que tener el discernimiento, el conocimiento, tienes que esforzarte en estudiar la palabra. Gracias a todos los que confían en sus pastores y en las enseñanzas que sus pastores dan. Los bendigo sus vidas. Espero el Señor los haga crecer espiritualmente. Los pastores tenemos una gran responsabilidad acerca de lo que enseñamos. Y también a veces nos preocupa como pastores el decirle a las ovejas qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar. Y ese es uno de los errores que caemos muchos pastores, en tratar de decirle a las personas cómo deben de vivir, cuando realmente lo que tienen que hacer es decidir por propia cuenta. Entonces nosotros como líderes, como pastores, debemos enseñar a la iglesia a decidir por propia cuenta, hacerse responsables de sus decisiones, asimilar la responsabilidad de aquello que decidieron. Bueno, malo, si se equivocaron tienen que corregirlo. Si van bien, tendremos que motivarlos a continuar por ese camino de esfuerzo y dedicación hacia el Señor. Porque al final de cuentas, nuestra responsabilidad como líderes, como pastores, no es engañarlos, ni atontarlos, ni manipularlos, ni tenerlos en ignorancia, donde yo soy el que lo sabe todo y el pueblo tiene que escucharme a mí porque ellos no lo saben. Eso le pasó en las cruzadas, a los ejércitos, a los reyes, a los príncipes, a los nobles, a los hombres, a los pobres y finalmente a los niños. Todos fueron engañados por un mensaje que decían, Dios nos manda a pelear esta guerra. Y es difícil poder tener ese discernimiento, sobre todo si no lo queremos tener. Oro a Dios que este 2025 puedas tener un mayor discernimiento y poder escudriñarlo todo y retener lo bueno. Que crezcas espiritualmente, que te fortalezcas en la fe, que te ayudes con la palabra del Señor y que puedas encontrar en la mano de Dios y en el poder de Dios y en su Espíritu Santo la dirección que necesitas acerca de todo lo que tienes que hacer. Y que puedas, si eres parte del cuerpo de Cristo, más bien, debes de ser parte del cuerpo de Cristo y ahí como parte del cuerpo de Cristo crecer. Deja de escuchar esas ideas de que, no importa que no te congregues. No, claro que importa que te congregues. No importa que no vayas a la iglesia. No, claro que importa. Tienes que ir a la iglesia, tienes que congregarte, eres parte del cuerpo, fuiste llamado a ser parte del cuerpo de Cristo.
Ay, no importa si no oras. No, claro que importa, tienes que orar. Ay, el pastor Axa dice que no tienes que orar mucho, que con 5 minutos basta. No, yo no he dicho eso. Oramos lo suficiente, oramos lo necesario. Oramos todo lo que sea necesario y 5 minutos son suficientes, 5 minutos son necesarios, eso es tiempo hora. Pero si es necesario orar un día, una hora, un mes, el tiempo que sea necesario hasta que veamos nuestro corazón rendirse a la perfecta voluntad de Dios y aceptemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nuestras peticiones delante de Dios antes de que las presentemos ya son conocidas nuestras necesidades. Oramos para estar en comunión con Él, aceptar su voluntad, aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas y vivir en esa convicción de que Dios tiene una respuesta favorable a nuestras oraciones. Busquemos el discernimiento. Busquemos el discernimiento. Pastor, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde venden discernimiento? Yo quiero discernimiento. Ok. La mejor ayuda que podemos tener es tener un maestro constantemente. Yo me podría ofrecer como tu maestro y decirte, hermano, escucha los mensajes que te voy a dar. El próximo jueves estaré dando un discipulado, ya es un hecho. Estaré dando un discipulado para el crecimiento espiritual, para el crecimiento cristiano, un discipulado que va enfocado principalmente a nuestra comunidad, pero que está abierto para todo el cuerpo de Cristo. Y lo vamos a publicar aquí en esta red social. Y podría decirte, hermano, no te preocupes, yo me ofrezco como tu maestro, yo te voy a decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué aceptar, qué no aceptar, a qué predicador escuchar, a qué predicador no escuchar, yo te lo voy a decir. Y entonces volvería a caer en el mismo error de lo que te estoy diciendo que te cuides. Pero necesitas un maestro, indiscutiblemente. Necesitas a alguien que te enseñe a discernir. Y déjame decirte algo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera al Padre, les dejaría un consolador, un maestro, aquel que estaría al lado de ellos para enseñarle y recordarles todas las cosas que Él les había dado. Así es que hoy, más que nunca, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo hable claramente a nuestros sentidos y a nuestros oídos y que nos haga percibir y recibir la voluntad de Dios. No te asustes, no te preocupes, pastor, y si empiezo a oír voces, pastor, ¿y cómo sé que es el Espíritu Santo? Déjame leerte en el Evangelio de Lucas y con esto termino. Gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos están viendo. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, con esto quiero terminar. Versículos 5 al 13. Saludos a todos, bendiciones. Gracias por estar aquí, gracias por compartir. El Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará, todo lo que necesite. Le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, dice el Señor Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así es que, quítate de tu cabeza la idea de que es inoportuno preguntarle a Dios acerca de algo que no entendiste el domingo en la congregación. Quítate de tu cabeza la idea de creer que cuando lees la Biblia es mejor irte a dormir con todas las dudas que preguntarle a Dios acerca de lo que leíste y que no entendiste.
rompamos ese molde estructurado de nuestra cabeza, ese paradigma que tenemos en nuestra cabeza acerca de que, pues es que no le entendí, como yo soy bien tonto y yo soy bien burro y no entiendo nada y como no fui a la escuela y no estudié y no sé leer ni escribir, entonces por esa razón pues yo no leo la Biblia y todo lo que me diga el pastor es sí y amén, porque lo dijo el pastor y él sí sabe, él sí estudió, él sí aprendió, él sí sabe entender lo que Dios dice. No, hermano, rompe con eso. Hermana, rompe con eso. Habla con el Espíritu Santo. Habla con Dios. Dile, Señor, quiero entender esto de lo que está hablando el pastor. Quiero entender lo que tú estás poniendo en mi corazón acerca de esto que escuché en el mensaje del domingo, o el mensaje del martes, o el del jueves. Y Señor, quiero entender. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, tú eres mi maestro. Y tú me vas a ayudar a discernir qué está bien y qué está mal. Y las cosas que no entienda, como le pasó a los discípulos, hermano. Hay cosas que los discípulos no entendieron en su momento y Jesús les dijo, ahora no lo entienden, pero lo entenderán después. Pero eso no significaba que los discípulos se fueran tristes y amargados porque no entendían las palabras de Jesús. No, de ninguna manera. Ellos permanecieron y se quedaron ahí. Y cuando Jesús ya no estuvo con ellos, sino que ascendió al Padre y el Espíritu Santo vino a ellos, perdón, entonces ellos entendieron muchas cosas que no habían entendido antes. Y las pudieron explicar y las pudieron compartir y las pudieron dar a los demás para que los demás también creyeran y crecieran espiritualmente. Así es que hermano, hermana, prepárate, no te dejes encantar por cualquier cosa que escuchas. Y ya no solamente las cosas del mundo que nos seducen o tratan de seducirnos acerca del positivismo y la metafísica y el pensamiento de la ley de la atracción y cosas que se han venido manejando en las últimas décadas acerca de este pensamiento de la nueva era que nos hace creer cosas que suenan espirituales, pero que no son nada espirituales, que suenan bíblicas, pero no son nada bíblicas. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros mismos somos los portadores del mensaje del Evangelio. Que no nos extrañe que nos sigan creyendo que creemos en mitos, que creemos en leyendas, que creemos en cuentos de niños. No nos extrañe, porque nosotros mismos actuamos como si fuéramos seducidos por un encantamiento, como en el cuento del flautista de Hamelin, y estamos siendo guiados por un camino que no sabemos ni para dónde vamos. No, hermano, tenemos la capacidad, tenemos al Espíritu Santo con nosotros para poder discernir, para desafiarnos a nosotros mismos, a aprender, a tener el conocimiento que Dios nos ha llamado a tener. Y no estoy hablando, como lo dije al principio, de ser eruditos de las Escrituras, que podríamos serlo. Ojalá llegásemos a ser eruditos de las Escrituras con discernimiento espiritual y con la capacidad y la humildad de poder compartir con otros. Ojalá. Mismo Pablo le dice a los hermanos, yo quisiera que ustedes ya fueran maestros, pero todavía tengo que darles lechita espiritual. Y era precisamente por la falta de discernimiento. Y Pablo había invertido tiempo en estos hermanos para enseñarles acerca de la voluntad de Dios. Y sin embargo, los hermanos aún les faltaba crecer. Seamos sabios, entendidos, aprovechemos los tiempos son cortos. El Señor está pronto a volver y nosotros todavía estamos esperando que se nos diga si vamos a la derecha o a la izquierda, si tenemos que decidir arriba o abajo. Habla con el Espíritu Santo, abre tu corazón y dile al Espíritu Santo, guíame, enséñame, háblame, instrúyeme. Dime, ¿qué debo de aprender de esto? ¿Cuál es la lección de esta circunstancia? Esto que escuché del pastor, el mensaje estuvo muy largo, pero algo tiene que ser para mí. Le invertí hora y media, 2 horas al mensaje como para que me vaya en blanco y vuelva a vivir igual como he vivido siempre. No, algo tienes para mí, tienes una instrucción. ¿Quiénes son mis maestros en este mundo? ¿Quiénes me van a enseñar el camino por donde debo de andar? ¿Cuáles son los libros que tengo que leer? ¿Hacia dónde puedo acercarme? ¿Con quién puedo consultar y a quién puedo preguntar? Y entonces puedas tener la capacidad del discernimiento, la ayuda del Espíritu Santo acerca de lo que tienes que hacer y conducirte hacia tu propósito. Necesitamos eso. Necesitamos al Espíritu Santo. Y esa comunión que tanta falta nos hace para poder discernir lo bueno de lo malo, para poder escudriñarlo todo y retener lo que nos es útil. Y lo que no, ahora no lo entiendo, no entiendo por qué el pastor habla de esto, pero quizás más adelante podré entenderlo.
y no voy a ser engañado, llevado por cualquier viento de doctrina, porque cualquiera que es engañado, llevado por cualquier viento de doctrina, duda en su corazón, y cualquiera que duda no recibe nada de parte de Dios. Y yo quiero recibir mis milagros este año, yo quiero recibir el favor de Dios este año, yo quiero recibir la sanidad del Señor este año. Mano, ora a Dios, busca tu tiempo de comunión con el Señor y habla con el Espíritu Santo y te necesito en verdad. Y como dice el Señor Jesús, el Señor no te va a dar otra cosa, te va a dar al Espíritu Santo. Si tú le pides al Padre, Jesús lo dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo recibiréis. Y si tú pides al Padre, Señor, lléname con el discernimiento, con la capacidad, con la sabiduría que el Espíritu Santo tiene para mí. Señor, dame la habilidad de desarrollar estos talentos que has puesto en mí, esta gracia y este favor que has puesto sobre mí, Señor. Quiero vivir en esto, quiero vivir en el Espíritu. No quiero ser engañado por el mundo. No quiero ser seducido por el mundo que me incita o me provoca a volver atrás. No, Señor, quiero ir hacia adelante en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a ti y a mí a poder tener esta fuerza que nos hace falta, esta fuerza que necesitamos todo el tiempo para poder dirigir nuestras vidas por buenas sendas, por buen camino, en buena dirección, para un buen término. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por cada hermano y hermana que ha tomado el tiempo para escuchar este mensaje. Los bendigo. Bendigo sus vidas. Bendigo sus hogares, sus familias, sus generaciones. Gracias, Señor, porque sé que este mensaje está a tiempo. Estamos a tiempo, Señor, de poder preparar nuestro corazón y preparar nuestro entendimiento para lo que hemos de recibir. Y el Espíritu Santo es nuestra ayuda, es nuestro guía, es nuestro maestro, es nuestro consolador, es quien está al lado nuestro para darnos e instruirnos, recordarnos, enseñarnos todas las cosas que tú has enseñado, para que podamos discernirlo, porque tú estás obrando tu santidad en nuestras vidas. Tú nos estás santificando todo el tiempo. Nuestras vidas tienen una conexión contigo espiritual. Nosotros no vivimos engañados por un mito, ni por una leyenda, ni por un cuento de niños. Nosotros conocemos al Dios vivo, conocemos a nuestro Dios Salvador, conocemos a Jesús, quien ha venido a nuestras vidas para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Es tu promesa, es tu palabra, tú lo has hecho, Señor. Ahora, Señor, permite que nuestro corazón se nutra y se fortalezca con tu Espíritu Santo. No recibiremos otra cosa. Porque si nosotros, siendo malos, hacemos buenas cosas por nuestros hijos, cuanto más tú, Señor, no nos darás todas las cosas y también nos darás al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a conocerte, a hablar contigo con libertad, sin miedo, sin temor, a abrir nuestro entendimiento para lo que tú tienes para nosotros y que nuestro conocimiento de ti y nuestro acercamiento contigo, Señor, nos dé la capacidad de no ser engañados, de no ser atrapados, de no ser destruidos por la ignorancia en nuestro corazón. Queremos hablar con libertad acerca de nuestra fe. Queremos no defenderte a ti, tú no necesitas defensores, pero sí defender nuestra fe, lo que creemos. Te pedimos perdón, Señor, si la religiosidad en la que hemos caído en ocasiones nos ha alejado de ti y ha hecho que otros que no creen en ti también se alejen. Te pido perdón por eso, pero no queremos ser personas religiosas. Queremos ser personas que te aman, hijos tuyos, fervientes hijos tuyos, que en amor y convicción te obedecen. Gracias, Señor. Ayúdanos. Y a los que somos líderes y pastores, maestros de la palabra, profetas, apóstoles, aquellos que nos dedicamos al ministerio, guarda nuestras bocas, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque estos tiempos son difíciles. Son tiempos en los que estamos siendo probados en nuestros corazones. Ahora te pido, Señor, que ayudes a cada pastor, a cada líder, a cada maestro de la palabra, apóstol, profeta, evangelista, cualquiera que sea su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, seamos instrumentos para edificar al cuerpo de Cristo, para el propósito al que tú los has llamado.
Ayúdanos, Dios. Ten misericordia en estos tiempos difíciles de tu iglesia. Y ayúdanos a nosotros a ser los instrumentos de edificación del cuerpo de Cristo. Señor, gracias. Gracias en verdad, porque cada uno contribuimos conforme a tu plan y conforme a tu diseño en la parte que nos toca. Dijera tu palabra, como dice tu palabra, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos siempre. Ayúdanos hoy. En el nombre del Padre te damos gracias. En el nombre del Hijo te damos gracias. Y con la ayuda del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Déjenme saludar a algunos de los que andan por aquí. Algunos ya fueron a descansar. Esperemos que mañana o después terminen y continúen escuchando este mensaje. Les bendigo. Gracias a mi mamá. Gracias, mami. Dice, sean bendecidos siempre. Gracias, mami. Te quiero mucho. Dios te bendiga a ti también. Hermana María Paula Gina dice, bendiciones, pastor. Amén. Gracias, María Paula. Gracias, María Paula, por la ofrenda que nos dejaste por ahí. Gracias, en verdad. Lo agradecemos mucho. Jorge Cruz nos dice, hola Jorge, Dios te bendiga. Vamos a la iglesia. Ian nos dice, buenas noches, pastor, y a toda la familia de Jesucristo. Gracias, Ian, Alfonso, Adriana, que se conectan desde la cuenta para escuchar el mensaje. Los bendecimos, reciban un fuerte, fuertísimo abrazo. También por aquí nos dejaron su saludo Rodolfo Hernández. Gracias, Rodolfo. La pastora Ceci, gracias, pastora. Mi mamá, Natalia Martínez, gracias. Dios te bendiga. Arturo García, gracias, Arturo. Saludos a la familia. Esperamos verlos pronto. Ian, Alfonso, Adriana, gracias. Manuel Calva, cuñado, Dios te bendiga. Angélica Torres, doctora, un abrazo, Dios le bendiga. Berito Huerta, sé que andabas por aquí temprano. Gracias, Vero. Dios te bendiga. Por aquí, ¿quién más anda? Sandra Galicia. Sandra, Dios te bendiga. Juan Antonio García. Toño, Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Feliz año. José Rolando Jofre. Hermano Rolando, un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Verónica Vilés, también muchas gracias. Ministerios de Amor, muchas gracias. Gracias a todos. En verdad sé que no aparecen todos los que nos dejan su mensaje o su like. Estos dispositivos nos traicionan, nos engañan y no nos dejan ver todos los mensajes ni todos los saludos. Rodolfo nos dice, Dios les bendiga, Iglesia Manto Nuevo. Gracias, Rodolfo. Dios te bendiga. La pastora Ceci también nos deja un mensaje por aquí. Dice, un abrazo a todos, sean llenos de la presencia y del amor de Dios. Amén. Gracias, pastora Ceci. Mi mamá dice, sean bendecidos siempre. Gracias, Natalia Martínez. Gracias. María Paula nos dice, bendiciones, pastor. Ya lo hemos leído. Jorge también. A Ian también ya lo leímos. Gracias en verdad a todos. Si alguien no mencioné, insisto, como siempre se los digo, discúlpenos, no es con la intención. De repente aquí me aparecen quienes nos están viendo, quienes entran y salen, y de pronto vemos algunos, por ejemplo, la hermana Blanca, por aquí nos estaba viendo la hermana Blanca. Un abrazo, hermana, Dios le bendiga. Rodolfo todavía están ahí en vivo. María Paula, Dios te bendiga. Gracias, de verdad, gracias. Saludos, Pastor Axa, nos dice Blanca Reyes. Gracias, Blanca, sí vi que andaban por aquí, pero de verdad era más bien al atinarles si todavía seguían por aquí conectados, porque el dispositivo no me permite ver quiénes están conectados y quiénes nos están viendo todavía. Pero de verdad les agradezco a todos de corazón. Y Blanca, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en la transmisión. Dejamos de subir, lo digo por la hermana Blanca que normalmente nos ve también en YouTube, pero dejamos de subir varios mensajes. Me parece que desde noviembre ya no subí más mensajes a YouTube. Hubo muchas ausencias. Voy a tratar de recuperar los mensajes y subirlos. Pero a partir de este año le vamos a dar una secuencia a todas las enseñanzas y vamos a estar al pendiente de que todas estén ahí. Procuraré a YouTube no subir este video que tenemos en Facebook, que se quede aquí en Facebook, pero en YouTube probablemente solamente sean los audios. Todavía no lo decido bien. Depende mucho de cómo salga el video en Facebook. Es que tiene muchas interrupciones, se pausa la señal y de repente se corta parte del mensaje.
Entonces voy a procurar revisar, a veces el tiempo no me da, pero voy a procurar revisar las enseñanzas en Facebook, cómo está, y si es todo lo que se tiene que decir, si está la esencia del mensaje ahí, pues así lo bajaré y lo subiré, lo descargaré, perdón, y lo subiré a YouTube. Si no, vamos a hacer lo que hacemos, es subir un audio. eh, eh, Vamos a tratar de subir el audio solamente, pero estará el mensaje más íntegro. Gracias, dice Blanca. Por aquí nos manda un mensaje. Así es, ya lo extrañaba. Sí, hermana, nos dejamos de subir los videos a YouTube y sé que por ahí nos escucha también. Gracias, de verdad. Estamos aquí. Todos están en Facebook, pero dejamos de subirlos a YouTube. Así es que vamos a retomar ya este año todas las actividades y entre las actividades que tenemos el próximo jueves haré una transmisión. La voy a hacer más tarde de lo que empiezo esta la empiezo 8:30. Yo creo que el próximo jueves será 9:30. Es más cortita, es media hora, 45 minutos a lo mucho, y será una enseñanza de discipulado. ¿Qué es lo básico, lo esencial, lo primordial? Y vamos a ir aumentando en conocimiento para poder hablar, entender de las cosas espirituales, los asuntos del Señor, eh, para tener este crecimiento de conocimiento que hablamos el día de hoy. Así es que a partir del próximo jueves lo voy a transmitir a través de la página aquí en Facebook, en la página que se llama Comunidad Manto Nuevo. Si no nos estás siguiendo en esa página, si no estás ahí anexado a esa página, te recomiendo que la busques, así como se oye, Comunidad Manto Nuevo, le des seguir, porque ahí vamos a estar subiendo las lecciones de discipulado. Al principio lo voy a compartir aquí en este perfil de mi nombre, es mi perfil personal. Ahí voy a compartir la liga. Pero si quieres vernos en vivo, tendría que ser en la página de aquí de Facebook que se llama Comunidad Manto Nuevo, que está conectado a este perfil. Así es que, gracias. Dios les bendiga. Nos vemos y que la gracia y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Buenas noches. Hasta la próxima.